Cristian Castro no necesitó anunciar una tragedia para estremecer a todos. Bastó verlo hablar de Verónica Castro, con la voz quebrada con esa mezcla de amor, culpa y nostalgia, que solo aparece cuando un hijo mira a su madre y entiende que el tiempo ya no camina despacio. No dijo que estuviera abandonada. No confirmó una enfermedad grave. No habló de ruina ni de desgracia. Pero sus palabras dejaron una pregunta incómoda en el aire. ¿Qué está pasando realmente con la mujer que durante décadas fue una de las caras más poderosas de la televisión mexicana? Verónica Castro tiene 73 años. Y esa cifra que parece simple, pesa mucho cuando se pone junto a su historia. Porque no hablamos de una actriz pasajera, ni de una celebridad que brilló una temporada y luego desapareció. Hablamos de una mujer nacida en Ciudad de México el 19 de octubre de 1952, que llegó desde una familia humilde que aprendió a abrirse camino en un mundo difícil y que terminó entrando en millones de hogares como si fuera parte de la familia. Los ricos también lloran no fue solo una telenovela. En 1979 fue un fenómeno, una historia emitida por Televisa que cruzó fronteras, que llegó a más de 120 países, que hizo llorar a públicos que ni siquiera hablaban español, pero entendían perfectamente el dolor de una mujer frente a la cámara. Por eso el impacto de hoy es tan fuerte. Porque el público todavía recuerda a Verónica como aquella figura intensa, elegante, luminosa, rodeada de cámaras, asistentes, reporteros y aplausos. Pero la imagen que ahora se comenta es otra. Una Verónica más reservada, más silenciosa, alejada del ruido desde que en 2019 decidió retirarse del espectáculo. Algunos lo llaman tristeza. Otros lo llaman soledad. Tal vez sea el cansancio natural de una mujer que trabajó desde muy joven y que durante más de 5 décadas tuvo que sostener una imagen impecable. Para entender esa posible tristeza, primero hay que mirar de dónde viene. Verónica no nació en medio del lujo. Nació en Ciudad de México, en una familia donde su madre Socorro Castro trabajaba con esfuerzo para sacar adelante a sus hijos. Antes de convertirse en diva, fue una joven con ambición, disciplina y preparación. Estudió Relaciones Internacionales en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Eso importa, porque muchas veces se reduce su historia a belleza y talento, cuando en realidad había formación, inteligencia y una voluntad firme de salir adelante. En los años 70 empezó desde abajo. Hizo modelaje, fotonovelas, apariciones pequeñas, trabajos que no tenían el brillo de las grandes producciones, pero que le fueron abriendo puertas. En 1973, apareció en una película italiana llamada La Mujer Prohibida. Europa ya empezaba a mirarla, aunque todavía no imaginaba la dimensión que alcanzaría su nombre. El verdadero salto llegó en 1979, cuando Televisa la eligió para protagonizar Los ricos también lloran. Ese papel cambió todo. De pronto, Verónica Castro dejó de ser una promesa y se convirtió en símbolo. Su rostro ya no pertenecía solo a México. Pertenecía a América Latina, a Europa del Este, a públicos lejanos que la seguían con la misma devoción que una estrella local. Pero mientras el mundo la aplaudía, su vida personal no era una novela con final fácil. Verónica fue pareja del comediante Manuel "El Loco" Valdés. De esa relación nació Cristian Castro en 1974. No hubo matrimonio ni cuento romántico cerrado. Hubo una mujer joven, famosa, juzgada, trabajando sin parar y criando a un hijo en una época en la que ser madre soltera en México no era sencillo. Hoy puede parecer normal, pero en los años 70 esa condición pesaba. Pesaba en la prensa. Pesaba en los pasillos de la televisión. Pesaba en la mirada de una sociedad que exigía demasiado a las mujeres y perdonaba muy poco. Y aún así Verónica no construyó una imagen de víctima. Al contrario,
Frente a las cámaras aparecía fuerte, autosuficiente, dueña de sí misma. Esa fue parte de su grandeza y también parte de su carga. Porque cuando una mujer se acostumbra a ser vista como invencible, casi nadie se pregunta cuánto le cuesta mantenerse de pie. En 1982 ganó un premio TV Novelas como mejor actriz. En los 80 llenaba teatros, grababa discos, hacía televisión. Viajaba constantemente y sostenía una fama que parecía no tener descanso. Luego, en 1987, llegó Rosa Salvaje. Otro golpe de popularidad. Otro personaje que fijó para siempre la imagen de Verónica como una mujer apasionada, indomable, capaz de convertir una escena en memoria colectiva. Pero el éxito también tiene un precio silencioso. Cristian Castro ha contado en distintas entrevistas que muchas veces veía poco a su madre porque ella estaba trabajando. Esa frase puede parecer dura, pero no debe usarse para condenarla. Al contrario, muestra el costo de una vida sostenida bajo presión. Verónica no solo actuaba, también mantenía una casa, una carrera internacional, una imagen pública y una maternidad expuesta al juicio de todos. Si se quedaba en casa, la industria avanzaba sin ella. Si trabajaba, alguien podía decir que no estaba lo suficiente con su hijo. Esa trampa la conocen muchas mujeres, pero en su caso ocurrió bajo los reflectores de todo un continente. En 1992 dio otro paso importante con Mala Noche Número. No era solo una actriz invitada a un programa, era conductora, productora, figura central de la televisión nocturna en México. En una época en la que pocas mujeres tenían tanto poder frente y detrás de cámaras, Verónica se plantó con autoridad. Ese programa marcó una etapa distinta. La estrella de telenovela se convertía también en empresaria de su propia imagen. Pero con más poder llegaron más rumores, más presión, más vigilancia. Cada gesto podía convertirse en noticia. Cada silencio podía interpretarse como escándalo. Cada decisión personal parecía pertenecerle al público. Por eso, cuando años después se empezó a hablar de su retiro, muchos no supieron cómo entenderlo. En 2018 todavía apareció en la Casa de las Flores, en Ciudad de México, y su regreso fue recibido con entusiasmo. Seguía teniendo presencia, seguía generando conversación, seguía siendo Verónica Castro. Pero en 2019, después de rumores y controversias personales que nunca quedaron completamente claras, anunció que prefería apartarse del espectáculo. Dijo que quería paz. Dijo que estaba cansada. Y tal vez ahí está la clave de todo. No se fue porque nadie la recordara. No se fue porque ya no pudiera trabajar. Se fue cuando todavía podía elegir. Eso cambia la lectura de su historia. Desde entonces, su presencia pública se volvió escasa. Pocas apariciones. Pocas declaraciones. Mucho silencio. Y como el silencio de una leyenda pesa más que el silencio de una persona común, el público empezó a llenar los vacíos con sospechas. Unos hablaron de tristeza, otros de aislamiento, otros imaginaron un final dramático. Pero hay que decirlo con claridad, no existe una confirmación seria de abandono, de miseria o de una tragedia extrema. Lo que existe son palabras emotivas de Cristian Castro, un hijo que ve a su madre en otra etapa de la vida y que siente el golpe de los años. Cristian no habló como periodista, ni como vocero, ni como artista buscando titulares. Habló como hijo. Y cuando un hijo habla de su madre con los ojos húmedos, el público escucha algo que va más allá de la fama. Escucha una relación imperfecta, una distancia acumulada, una gratitud que aparece tarde, una preocupación que no siempre sabe cómo decirse. Él reconoció la fortaleza de Verónica, esa fortaleza casi excesiva que la acompañó durante décadas. Dijo de una forma u otra que ella fue demasiado fuerte. Y esa frase duele, porque a veces las personas demasiado fuertes son las que menos permiso tienen para quebrarse. El verdadero drama quizá no está en una noticia concreta, está en el paso del tiempo. Está en imaginar a la misma mujer que en 1979 hacía llorar a millones,
ahora viviendo con más discreción, tal vez mirando desde lejos el ruido que antes la rodeaba. Está en comparar aquella salida del Foro 8 de Televisa San Ángel, con reporteros esperando declaraciones y fanáticos gritando su nombre, con una etapa actual más privada, más lenta, más cerrada. Ese contraste no prueba una desgracia, pero sí conmueve, porque nos recuerda que los ídolos también envejecen. Y cuando ellos envejecen, nosotros también sentimos que una parte de nuestra vida envejece con ellos. Hay una pregunta que atraviesa toda esta historia. ¿La soledad en la madurez es un castigo o puede ser una elección? Porque no todo silencio es abandono. No toda distancia es derrota. No todo retiro es tristeza. Después de décadas de trabajo, de críticas de viajes, de maquillaje de cámaras, de horarios imposibles, quizá una persona solo quiere cerrar la puerta y vivir sin tener que demostrar nada. Verónica Castro trabajó desde sus 20 años hasta casi los 70. Esa trayectoria no se sostiene sin pagar una factura emocional. El cuerpo se cansa, la mente se cansa, el alma se cansa de estar siempre disponible para los demás. Aún así, el público no acepta fácilmente que una figura como ella se aparte. Queremos verla siempre joven, siempre intensa, siempre lista para volver a la pantalla. Queremos que nuestros mitos permanezcan congelados en la época en que nos hicieron felices. Verónica en Los ricos también lloran. Verónica en Rosa salvaje. Verónica en Mala noche no. Verónica entrando al estudio con una sonrisa impecable. Pero la mujer real tiene 73 años. La mujer real no tiene por qué vivir para satisfacer la nostalgia de nadie. Y tal vez su silencio actual sea precisamente una forma de proteger lo único que le pertenece por completo: su paz. Cristian Castro también carga su propia historia. No fue solo un cantante famoso. Durante años fue el hijo de Verónica Castro. Esa sombra es enorme. Crecer con una madre convertida en símbolo puede abrir puertas, pero también puede crear heridas, comparaciones y distancias. Cuando él habla de ella, no habla solamente de una diva. Habla de una madre que trabajaba mucho, que fue fuerte durante demasiado tiempo, que le dio un nombre, una historia, y también una ausencia difícil de explicar. Y cuando un hombre adulto mira hacia atrás, muchas veces entiende cosas que de joven no podía comprender. Entiende que sus padres también tenían miedo. Entiende que también estaban cansados. Entiende que hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. Por eso reducir esta historia a una tragedia sería injusto. Verónica Castro no merece ser recordada como una mujer vencida por la soledad. Merece ser vista en toda su dimensión. La joven que nació en una familia humilde, la estudiante de la UNAM, la modelo que tocó puertas, la actriz que en 1979 cambió la historia de las telenovelas mexicanas, la madre soltera que crió a Cristian en una época difícil, la estrella que en 1982 recibió reconocimiento, la figura que en 1987 volvió a conquistar al público con Rosa salvaje, la conductora que en 1992 se adueñó de la televisión nocturna, la mujer que en 2018 todavía podía regresar con fuerza y que en 2019 decidió retirarse para buscar tranquilidad. Lo que se comenta hoy sobre su vida retirada debe mirarse con cuidado. Puede haber nostalgia, puede haber distancia familiar, puede haber preocupación de un hijo, pero también puede haber una decisión legítima de vivir sin cámaras. La fama suele engañarnos. Nos hace creer que quien fue amado por millones nunca estará solo. Pero el aplauso no abraza por la noche. Los premios no llaman por teléfono. Las portadas no se sientan a conversar cuando una persona se siente cansada. Y esa es quizá la lección más dura. El éxito puede llenar salas, pero no siempre llena los silencios de una casa. A mis 50 años, después de ver tantas historias de artistas que parecían invencibles, cada vez entiendo mejor esta parte. Llega un momento en que una persona deja de querer demostrar. Ya no quiere convencer a nadie. Ya no quiere explicar cada decisión.
solo quiere estar en calma. Si ese es el caso de Verónica Castro, entonces no estamos viendo un final trágico. Estamos viendo a una mujer que decidió bajarse del escenario antes de que el escenario la bajara a ella. Hay dignidad en eso. Hay fuerza en saber decir basta. Hay sabiduría en entender que la vida no puede ser siempre una función de estreno. Pero también hay una verdad emocional que no se puede ignorar. Para Christian, ver a su madre más reservada debe ser difícil. Porque los hijos, incluso cuando crecen, siguen esperando que la madre sea una presencia eterna. Uno cree que siempre habrá otra llamada, otra comida, otra conversación pendiente, hasta que el tiempo empieza a cerrar puertas. Entonces aparecen las lágrimas, no necesariamente por una tragedia presente, sino por todo lo que no se dijo a tiempo, por los años en que cada uno estaba ocupado en su propia vida, por las distancias que parecían pequeñas y luego se vuelven grandes. Esa es la razón por la que esta historia toca a tanta gente. Verónica Castro fue parte de la intimidad de millones de hogares. Muchas familias vieron Los ricos también lloran frente al televisor. Muchas madres lloraron con sus escenas mientras la cena se enfriaba. Muchos crecieron viendo su rostro sin conocerla personalmente, pero sintiéndola cercana. Por eso cuando se dice que hoy vive más apartada, el público siente una especie de pérdida familiar, como si una presencia de la infancia se hubiera apagado un poco. Pero esa sensación habla tanto de nosotros como de ella. Habla de nuestra dificultad para aceptar que el tiempo se lleva incluso a las figuras más brillantes. Hay que tener cuidado con una tentación peligrosa. La tentación de convertir la vejez en espectáculo. Ver a una leyenda en una etapa más tranquila no debería ser motivo de morbo. Debería ser motivo de respeto. Verónica ya entregó más de 5 décadas de trabajo. Emociones, personajes, canciones, entrevistas, programas y recuerdos. No le debe al público una vejez expuesta. No le debe a nadie una explicación diaria de cómo vive, qué siente, a quién ve o a quién deja de ver. Si quiere hablar, hablará. Si quiere guardar silencio, también tiene derecho. Al mismo tiempo, esta historia nos deja una pregunta personal. ¿Cuántos de nosotros llamamos hoy a nuestra madre? ¿Cuántos dejamos para después una conversación que podría ocurrir ahora? ¿Cuántos creemos que el tiempo espera cuando en realidad avanza sin pedir permiso? Christian Castro, con sus palabras cargadas de emoción, nos recordó que incluso las familias famosas enfrentan lo mismo que cualquier familia. Distancia, cansancio, orgullo, amor, culpa y recuerdos. La fama cambia el escenario, pero no cambia lo esencial. Detrás de una diva hay una madre. Detrás de la madre hay una mujer. Y detrás de la mujer hay una vida que también merece descanso. Por eso, si se habla de tristeza en la vida de Verónica Castro, conviene hacerlo con responsabilidad. No desde el escándalo, sino desde la empatía. Tal vez ella vive más sola de lo que imaginamos. Tal vez vive tranquila. Tal vez hay días de nostalgia y días de paz. Tal vez su casa está llena de recuerdos y de silencios que para otros serían dolorosos, pero para ella son necesarios. Nadie puede afirmarlo con certeza. Lo único claro es que su nombre sigue provocando emoción, que su trayectoria sigue marcando generaciones y que su historia no termina en un titular. La Verónica de 1979, la de 1987, la de 1992 y la de 2018 son parte de la misma mujer. No hay que elegir una sola imagen. No hay que quedarse únicamente con la joven que lloraba en pantalla, ni con la estrella que dominaba los escenarios, ni con la figura retirada que hoy aparece poco. Todas esas Verónicas conviven en una vida larga, intensa, difícil y admirable. Y tal vez esa sea la forma más justa de mirarla. No como un mito congelado, sino como una persona que cambió con los años igual que todos. En el fondo, lo que Christian Castro confirmó no fue una tragedia cerrada. Confirmó algo más humano. Confirmó que el tiempo pasa. Confirmó que las madres fuertes también se cansan. Confirmó que el amor entre madre e hijo puede ser profundo
y aún así estar lleno de distancias. Confirmó que una leyenda puede haber tenido al mundo en sus manos y aún así necesitar calma. Esa es la parte que duele, porque nos obliga a mirar nuestras propias casas, nuestras propias madres, nuestras propias llamadas pendientes. Verónica Castro no necesita que la compadezcan, necesita que la respeten, necesita que su historia sea contada con grandeza, no con morbo. Si eligió el retiro en 2019, después de haber regresado con fuerza en la Casa de las Flores, en 2018, entonces esa decisión también forma parte de su legado. No todos los artistas saben irse. Algunos se aferran al escenario hasta que el escenario los expulsa. Ella, en cambio, parece haber elegido una salida más silenciosa. Puede gustarnos, o no puede dolernos o no, pero tiene sentido en una vida marcada por tanto ruido. Y quizá el mensaje final sea este. La fama puede cruzar más de 120 países. Puede convertir una telenovela en fenómeno mundial. Puede dar premios, portadas, discos y programas. Pero al final, cuando las luces se apagan, lo que queda no es el rating. Lo que queda es la paz, la familia, los recuerdos y las conversaciones que aún pueden tenerse. Si la historia de Verónica Castro nos conmueve, no debería ser para repetir rumores. Debería ser para mirar con más ternura a quienes envejecen cerca de nosotros, porque el tiempo no perdona ni a las divas, pero tampoco borra lo que ellas dieron. Verónica Castro fue y sigue siendo una figura inmensa de la cultura popular mexicana. Hizo llorar a millones, abrió caminos, resistió críticas. Trabajó cuando no era fácil, crió a un hijo bajo presión y se mantuvo de pie durante décadas. Hoy, si su vida es más silenciosa, ese silencio también merece respeto. Tal vez no estamos frente a un final triste. Tal vez estamos frente a una mujer que después de haberlo dado todo, solo quiere vivir sin que el mundo le pida una última escena. Y esa última escena justamente es la que muchos quieren inventar. Quieren verla como una mujer derrotada porque los titulares tristes atraen más que la calma. Pero una vida como la suya no se puede reducir a una palabra. No se puede decir solo tristeza, cuando también hubo lucha, disciplina, maternidad, riesgo, inteligencia y decisión. Tampoco se puede decir solo soledad, cuando tal vez hay una búsqueda de silencio después de años en los que todo era ruido. Verónica Castro no fue una celebridad fabricada para una temporada. Fue una trabajadora del espectáculo que supo convertirse en emblema. Por eso cualquier noticia sobre ella mueve recuerdos profundos. También es importante mirar a Cristian con humanidad. Él ha vivido su propia exposición pública, sus matrimonios comentados, sus cambios de ánimo frente a la prensa, sus éxitos musicales y sus momentos difíciles. Cuando mira a Verónica no ve solo a la artista que México veneró. Ve a la mujer que lo tuvo en 1974, que lo cargó mientras trabajaba, que lo protegió como pudo y que al mismo tiempo tuvo que perseguir una carrera gigantesca. Esa mezcla no es sencilla para ningún hijo. La gratitud y el reclamo pueden vivir en el mismo corazón. El amor y la distancia también. Por eso sus lágrimas no necesitan una explicación escandalosa. A veces una lágrima nace cuando uno entiende tarde cuánto costó todo. En esta historia hay una enseñanza para los espectadores. No esperemos a que una figura pública envejezca para reconocer lo que hizo. No esperemos a que una madre se vuelva más callada para preguntarle cómo está. No esperemos a que el silencio sea largo para buscar una conversación. Verónica Castro nos recuerda que detrás de cada imagen famosa hay una persona que algún día necesita cerrar los ojos sin cámaras alrededor. Y si durante décadas nos regaló emociones, lo mínimo que merece ahora es que su etapa actual sea mirada sin crueldad. Quizá esa sea la verdadera noticia. No una desgracia confirmada, no una tragedia familiar, no una caída final. La noticia es que una leyenda también tiene derecho a vivir despacio. Tiene derecho a decir, ya no quiero.
Tiene derecho a desaparecer un poco sin que el mundo convierta su ausencia en sentencia. Tiene derecho a ser madre-mujer, abuela-persona, y no solo personaje. En 2026, con 73 años, Verónica Castro sigue siendo parte de la memoria de millones. Y aunque aparezca menos, su huella sigue encendida. Porque hay estrellas que no necesitan estar todo el tiempo frente a la cámara para seguir iluminando la historia que dejaron.